Estaba sonriendo a Álvaro Rojo. Muy buenos días, don Álvaro, abogado penalista, don Juan Manuel Medina, abogado penalista, y dirán ustedes, muy buenos días, y gracias por estar aquí. Ahora van a entender muy bien la presencia, porque visto así, dirán, a don Eurico le han vuelto a meter otra querella, y de esta va para adelante, pero vamos, como Dios pintó Perico, o Caminito de Jerez, de momento en preventiva, a saber qué habrá dicho o qué habrá hecho. Pues no, tengo yo la satisfacción de traer aquí a don Juan Manuel y a don Álvaro para que nos hablen de un nuevo proyecto televisivo, Álvaro, que va a dar mucho, mucho que hablar. Sí, de hecho el arranque no podía haber sido más sonado, porque justo hoy hemos tenido nuestro primer invitado, en el programa que se estrenó ayer, ha sido Ángel María Villar, y hoy conocemos que la Fiscalía ha lanzado finalmente esa acusación, 15 años de prisión le solicitan después de 8 años de instrucción, así que vamos a ver por dónde... Vamos a ordenar, porque hay gente, la mayoría de la gente Sí. a lo mejor no sabe muy bien, todavía lo van a saber enseguida, en pocas horas o pocos días de qué estamos hablando. ¿Cómo se llama el programa? ¿Dónde se emite el programa? ¿Y cuál es el eje vertebrador del programa? Sí, el programa se llama Mis días en la cárcel. Es un formato que hemos co-creado y hemos coproducido junto con Mediaset. Ajá. Está en Mi Tele, en la aplicación de Mi Tele, pero en abierto. Ajá. Y es un formato en el que nosotros dos, Juanma Medina y yo, entrevistamos a personajes célebres o ilustres que han pasado por prisión para que nos cuenten su experiencia. Listado de personajes, Juanma. Pues Ángel mira, María Villar, ya lo ha dicho Álvaro, ¿y quién efectivamente, más? La primera temporada la componen Ángel María Villar, la compone Sandro Rosell, la compone Eva María, que es una chica que tuvo un caso también muy sonado, estuvo cumpliendo condena de 7 años por salud pública. Eugenio Carnicero, que fue uno de los miembros de la famosa banda de Casper, que estuvo Sí. implicado en el robo de los cuadros de las hermanas Koplovich. Por ejemplo. Y nos falta un invitado más que no recuerdo ahora mismo. Bueno, y efectivamente, y Carlos Moreno, Carlos Vázquez Moreno, Tibu, que es quien fue manager de pues, prácticamente la totalidad de los artistas más destacados de nuestro país, incluso del Canto del Loco, y consecuencia de esa relación comercial terminó en prisión por una querella que le puso Dani Martín, el cantante del Canto del Loco, por un delito de apropiación indebida. Fíjate, todos ellos tienen en común, la mayor parte de ellos, Juanma y Álvaro, que es gente que en algunos casos ha llegado a tocar el cielo. Creo que también tenéis en cartera, desveladlo hasta donde podáis o queráis, desveladlo, tenéis en cartera, porque seguramente habrá más temporadas, pues también a gente que han sido financieros, gente destacada del mundo de la empresa y de las finanzas, muy importantes, muy importantes, muy importantes en España, a lo mejor algún expolítico, ya veremos a ver, a la Sí, gente todavía no podemos anticipar. por eso porque digo que no sabemos dónde anticipéis irá. nombres, pero esto es para cebar, pero cebar el interés, sí. pero los protagonistas en general ha sido gente que tienen en común, la mayoría de ellos, el haber sido gentes muy importantes que han tocado el cielo, la gloria y después el infierno de la cárcel. Claro. Sí, realmente parte del proyecto, es decir, aquí había una doble finalidad. Una era no normalizar, pero sí explicar al público general lo que es la vivencia en prisión, porque al final es un ámbito en el que hay mucho mito, mucha leyenda urbana, Claro. que luego no se corresponde con la realidad. Y otra era, en esa misma línea, explicar que le puede pasar a casi cualquiera y que hay personajes fuera del mundo delictivo que por circunstancias, por amistades o por cuestiones Por un de su tropezón. profesión, sí, o simplemente por estar en un sector complicado, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Villar y de Rosell. Sin entrar al fondo del caso, esa posición de notoriedad y el manejo de tantos millones les sitúa muy a menudo en la cuerda floja y sujetos a que llegue una querella y vayan para adelante. Sí, Y vaya nosotros, pa'lante. sobre todo, como bien explica Álvaro, lo que procuramos con este formato, que bueno, hay que destacar que es un formato, yo creo, innovador. O sea, no se había hecho nunca. Yo no había visto nunca nada igual, nada parecido. y algo sabemos de historia de televisión en 35 años, Ya antes. pero esto concretamente yo no lo había visto hasta ahora. Un poco la referencia más lejana o más cercana, mejor dicho, disculpa, que podríamos citar, pues sería aquellos famosos programas de Jesús Quintero, ¿no? Que se Sí, llamaban pero eso Cuerda no de era- Preso, Cuerda de pero Presos, era pero otra era historia. otra cosa. Sí. Efectivamente, el hecho de sentar a personajes como bien comentáis,
que tienen un peso mediático brutal, que han tenido una repercusión pública, y como bien decías tú, Eurico, ¿no? Gente que ha estado en la cima y de repente se ve en ese infierno que es la prisión. Nosotros lo que pretendemos con eso, como bien decía Álvaro, primero es desestigmatizar un poco lo que es el concepto de lo que es el paso por prisión, ¿no? Que el hecho de pasar por prisión no te convierte necesariamente en una persona fuera de la sociedad ni en un monstruo, ¿no? Y en segundo lugar, nos interesa mucho la perspectiva humana, ¿no? Independientemente del delito por el que hayan sido condenados o acusados, ¿no? Porque algunos de nuestros invitados, por ejemplo Ángel María Villar, sí es cierto que hoy hemos conocido la noticia casualmente de que se le piden 15 años de prisión. Pero cuando hablasteis con él, todavía... Efectivamente, y hasta a día de hoy es un señor que goza de la presunción de inocencia, no ha sido condenado. Correcto. Sandro Rosell, sabéis también que después de cumplir 645 días de prisión fue absuelto, pero han pasado por prisión, ¿no? Y entonces nos interesa esa perspectiva humana, realmente, pues ese día a día, es acercar a la gente que no tiene un nexo de unión con el mundo penitenciario, cuál es esa realidad, ¿no? Y que lo ven desde un enfoque humano, es lo que realmente, insisto, con independencia del delito que hayan cometido o de quién sean, ¿no? Y ese es un poco lo que queríamos hacer. Permíteme, Álvaro, solamente un minuto. Yo os voy a hacer una confesión personal. A Medina hoy nos hemos conocido, digamos, y hemos charlado, y además pues con una gran satisfacción para mí, pero con Álvaro tengo muchísimas horas consumidas acerca, claro, tener como amigo, tener cerca y haber además, pues bueno, visto, sufrido en tus propias carnes, lo importante que es que un buen abogado, en este caso que un buen penalista, porque abogados tenemos en nuestro entorno, tenemos fiscalistas muy buenos y tenemos otras cosas, pero tener un buen penalista, primero que te libre de todo mal, y segundo además poder impregnarte de cosas que habitualmente el común de los mortales no conocemos, pero que ellos, pues como forman parte del sustrato de su oficio diario, de su profesión y de su formación, conocen perfectamente, pues es muy enriquecedor. Y yo a veces, Álvaro, pues le hago muchas preguntas acerca de muchas cosas, incluso leyendas urbanas que tiene la gente instaladas en su cabeza en la calle acerca del mundo del derecho. Acabas de decir ahora que Rosell ha estado más de 600 días en prisión preventiva y finalmente ha sido declarado absuelto. Me está poniendo Álvaro una cara como diciendo, a ver qué me va a preguntar este malandrín y tal. No se hace un abuso en España de la prisión preventiva. ¿Quién le devuelve a Sandro Rosell 640 días perdidos en su vida y el desprestigio y todo el estigma que ello conlleva? No hay restauración posible. Es verdad, eso es algo que Juanma y yo comentamos a menudo, se abusa mucho en España de la prisión provisional. De hecho, el país de nuestro entorno, no, hasta 4. Puede ser. Hasta 4. Digo, este ha estado 2, pero puede estar hasta 4. De hecho, estadísticamente te puedo anticipar que es el país del entorno occidental en el que más se abusa de la prisión preventiva. Es decir, no hay parangón con ningún otro país, creo que solamente nos siguen por detrás de nuestras cifras Italia. O sea, es decir, realmente, y se abusa de ello, evidentemente, ¿no? Porque esos postulados que la Fiscalía esgrime para solicitar una prisión preventiva, como es pues el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas, la reiteración del delito y tal. Yo te aseguro que en el 90% de los casos, y concretamente los casos que hemos tocado, por ejemplo, en el caso de don Ángel María Villar o de Sandro Rosell, es inaudito. O sea, es decir, es imposible que una persona como Sandro Rosell o como José María Villar se plantee una fuga. O sea, es absurdo, pero se abusa excesivamente de la prisión preventiva. De hecho, perdona, Eurico, en cuanto a la restauración que se puede obtener, hay indemnizaciones por ello, pero son absolutamente ridículas. Creo que rondamos los 26 euros puede ser por día. 27 euros y a discreción de decir, hay que solicitarla y hay que acreditar efectivamente que ha habido un fallo garrafal de la Administración de Justicia. O sea, decir, hay gente que, por ejemplo, en el caso de Dolores Vázquez, después de haber estado en prisión preventiva y haber sido declarada suelta, con un nuevo juicio no se le dio la indemnización porque se estimó que no había habido un error de apreciación de pruebas y que en ese momento había indicios suficientes. O sea, es que eso es como el derecho al honor. Yo hace muchísimos años, le envío un abrazo desde aquí a Luis Zarraluki, hijo, lógicamente, bueno, el padre, pero en aquella época su padre vivía y gozaba de buenísima salud por un caso concreto, que no viene al caso, en el que la parte actora era yo, y yo le pregunté, estoy hablando de hace 20 años. 20 años le dije, ¿en cuánto se cuantifica el derecho al honor en este caso? Por una cuestión concreta. Y me dijo, en lo que quiera el juez. En 1 euro, ya había euros, sí. O en 1 millón de euros. Bueno, la jurisprudencia va afinando. Hombre, al final hay unos baremos. Y a él le interesaba mucho porque era un caso muy extraño, muy específico. Pero extremadamente arbitrario. Os puedo comentar en privado de qué se trataba, pero era un caso tan raro, o sea, no el caso en sí, sino el enfoque del caso, el que yo fuera la parte actora, que se estimó, y al final, bueno, pues él tenía la curiosidad de ver en cuánto estimaba el juez aquello. A lo que voy es, ¿quién? Dolores Vázquez, has citado a Dolores Vázquez, y vuelvo otra vez al hilo principal. Dolores Vázquez, en
el imaginario colectivo, hasta que la pobre, pues Dios disponga de su vida, pasará siempre para mucha gente que a lo mejor ni siquiera se ha enterado muy bien cómo terminó aquello y tal, como la asesina de Rocío, claro, de Rocío Bánico. Pero es que estos casos no entran dentro de la Ley Orgánica 1 de 1982, que es la que regula el derecho al honor. Que el derecho al honor... no, bueno, sí. No, lo he enganchado a lo mejor con un ejemplo que no es bueno, pero... No, todo lo contrario, es muy interesante porque... En estos claro, casos, aquí hablamos el del daño honor, de la intimidad y de otras cosas, hablaba yo, pero claro, el honor de Dolores Vázquez, mañana sale a la calle en una ciudad que no es la suya habitualmente, que la gente la reconoce porque aquellos años abría todos los telediarios y tal, mira, esta no la asesina, porque al final todo el mundo se puede haber enterado más o menos de que fue absuelta hace muchos años. Aquella no era la de Rocío Bánico y tal. Ese estigma ya no te lo puede quitar. Si me permites, te comento. Es que es así. El problema, además, lo contaba Ángel María Villar en la entrevista, que por supuesto estamos aquí para recomendar a todos los espectadores que la vean, ¿no? Porque creo que es un documento interesante, ¿no? Independientemente de que te guste el mundo del fútbol o no. Y comentaba una cosa que es cierta, ¿no? Cuando tú, en España hay una cosa que se llama la pena de banquillo, ¿no? O la pena de telediario. Entonces, claro, efectivamente, tú mañana un personaje mediático de la repercusión de estos nombres que hemos dado se ve envuelto en un asunto judicial, da igual que seas un actor, que seas un político, que seas un director de un equipo de fútbol, ¿no? Un directivo, perdón. Entonces, esa noticia se expande como una mancha de aceite y está durante un mes en todos los titulares de los periódicos. Luego, en el momento que esa persona es absuelta o su caso es archivado, hay una mínima reseña, que es lo que decía Ángel María con toda la razón. Habrá una línea. Claro, eso que es lo que conlleva, que muchas veces, como bien decías tú, Eurico, gente que incluso es declarada inocente o es absuelta, al final sabes lo que queda, que realmente pues, la gente que no esté muy informada o que no haya seguido su caso de cerca, siempre quedará que Rosell estuvo en la cárcel. Y si estuvo en la cárcel es porque algo hizo. Con lo cual, al final, y ya termino, la presunción de inocencia en España, que tendría que ser es un derecho fundamental de nuestro ordenamiento y un derecho constitucional, llegamos a la conclusión, y esto te lo digo como abogado, y creo que Álvaro está de acuerdo conmigo, que es posiblemente el derecho constitucional o uno de los que menos se respeta. O sea, se pisotea continuamente. Absolutamente. Me dice aquí Ginés, yo no sé si esto es pertinente o no, dice, ¿no sería mejor la suspensión preventiva de funciones en casos pues como el de un fiscal general, un presidente, bueno, él hace una serie de consideraciones, no sé, un político, un CEO de una gran empresa del IBEX? Es un poquito complicado. Es complicado, es que son cuestiones que van en paralelo. Es verdad que cuando hay un cargo público, una función pública, sí estamos ante unos supuestos muy específicos. Y sí es posible que lo lógico fuese que lo llevas aparejado, pero también incurriríamos en el riesgo de que se instrumentalizasen las causas penales para apartar a alguien de sus funciones durante un tiempo. Correcto, entonces, y para maniobras y trampas políticas, efectivamente, facciones de poder en grandes empresas que es la premisa de la inmunidad parlamentaria. Un caso muy reciente que ha sido el actual presidente de la Liga Profesional de Fútbol, que efectivamente se le intentó inhabilitar por un procedimiento judicial, lo recurrió al Supremo y efectivamente el Supremo ha dicho que no, que ese sí no siga. Claro, es que al final estamos a las mismas. ¿Qué más da? Al final es una pena preventiva que si el día de mañana tú sales absuelto, ese señor ya no vuelve a su puesto, ¿no? O sea, realmente estamos en las mismas. Se te ha mancillado, ya no tu honor y tu imagen pública, se te ha destrozado una carrera profesional y eso en la política es muy peligroso también, porque todos sabemos que se está utilizando por muchos partidos políticos de todo el espectro como un arma arrojadiza, en lo que realmente lo que se busca es, de alguna forma, desactivar al contrario, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la prisión preventiva y con las medidas cautelares. Mucho cuidado. Punto de vista humano, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención no del Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol? Yo, que tampoco soy un anciano, tengo 54 años, pero yo he coleccionado, cuando era muy pequeñito, he coleccionado a Ángel María Villar en los cromos de la Liga de todos los años, cuando era jugador del Athletic de Bilbao, ¿no? Y después abogado por Deusto, después desarrolló una carrera profesional, creo recordar, que recuerdo bien, importante y tal, pero punto de vista humano, ¿cómo sale un tipo, pues Ángel María Villar, como si estuviéramos hablando de algún exfinanciero, todos tenéis algunos en la cabeza, o algún expolítico y tal, ¿cómo sale de la cárcel? ¿Cómo lo pasa en la cárcel? ¿Qué os ha contado? En su caso yo creo que reforzado. Sí. Es verdad que en el caso de Ángel María Villar pasó muy poco tiempo, que fue una prisión preventiva muy corta. Sí, 12 días apenas fue anécdota. Pero Rosell, por ejemplo, son 600 y pico días en prisión provisional o preventiva. Mira, nosotros la lectura que sacamos, como dice Álvaro, yo creo que al final es un trance que o te hunde definitivamente tu vida, que también en algún caso podríamos comentar que todavía no han pasado por el programa, pero conocemos,
o por el contrario lo que hace es reforzarte, ¿no? En el caso de Ángel María también lo comentábamos, ¿no? Es un señor con unas convicciones religiosas muy férreas, entonces yo de alguna forma entiendo que eso le ha servido también pues para, además cuando él te lo transmite te lo cuenta así, ¿no? Como diciendo, no, la culpa no es mía, es de los que me han hecho daño, o sea, yo creo que le sirvió de aquella manera. Sandro Rosell pues pasa igual, es una persona inteligentísima, es un fuera de serie tanto a nivel de negocios como persona, y yo creo que él de alguna forma también ha sabido sacar ese, si es que podemos decir, tiene algo bueno, ¿no? Bueno, yo creo que han salido son personalidades muy exitosas y muy adaptativas. Es decir, al final, una persona extremadamente inteligente, como probablemente lo sean la mayor parte de nuestros invitados o todos nuestros invitados, pues, es gente muy solvente. Has estado en una posición... Claro, pero también ha llegado a esa posición por unas capacidades personales. Entonces, su capacidad de adaptación al entorno penitenciario probablemente sea mayor que la de otras personas. Y luego no tienen, a pesar de que sí tienen el estigma, tienen el daño reputacional que se les ha causado, también tienen unas posibilidades, posiblemente económicas, una integración social. ¿Que le permiten subsistir dentro de la cárcel en mejores condiciones? Eso, en cierta medida sí, aunque no es un mito eso. No, nos han dicho cosas contradictorios, ¿no? ¿Sí? Hay gente que te dice que sí, hay gente que te dice que eres uno más. Que se pueden comprar voluntades, gente que te proteja, ese tipo de cosas. Sí, también les hace blanco de... Sí, bueno, ellos les reciben siempre, también es cierto, cuando llega una persona de estas características, crea cierto revuelo, ¿no? en el centro penitenciario, de alguna forma todo el mundo quiere acercarse a él. Pero bueno, claro, eso es un arma de doble filo también, y además, date cuenta, estamos hablando de ciertos perfiles, puede haber otros perfiles que sea más complicado, ¿no? Es decir, por el hecho de ser conocido te pueda perjudicar también, como todo. Pero desde luego, cuando salen de prisión, es más fácil para ellos rearmar su vida que alguien de otro estrato económico que a lo mejor tiene que labrarse una vida de cero con el estigma de haber estado en prisión. Bueno, incluso hay también un caso que me viene a la cabeza antes, que se me olvidaba del listado, que es Carlos Vázquez, ¿no? El que fue manager de Canto del Loco. Sí. A esa persona, la prisión le supone una revolución personal, de alguna manera, ¿no? Porque es un señor pues, que pasa de ser el manager, o sea, no es que fuera un manager, era el manager por excelencia de nuestro país, de todos los grandes artistas musicales, y su paso por prisión transforma su vida hasta el punto de que se aleja completamente de todo el mundo de la producción musical y de la farándula, y actualmente conduce un taxi. O sea, es decir, él mismo llega a la conclusión de decir, mira, yo podría haber intentado volver a lo que era mi vida de antes, a esa vida pues de alguna forma frenética, de lujos, de dinero, pero me di cuenta que la vida iba de otra cosa. Yo ahora soy más feliz conduciendo un taxi, sacándome mis 2.500, 3.000 euros de sueldo, y me quito de muchas historias y de muchas complicaciones. O sea, la cárcel marca, eso es algo eso es innegable, marca, siempre. Es correcta, os voy a provocar un poco. Tengo yo la sensación, y la tienen muchos, de que siempre hablamos, porque ya Ángel María Villar lo habéis tenido en el programa, Sandro Rosell lo ofreceréis en una siguiente entrega, que no han pasado por el programa, a ver si pasan, financieros pues que han sido de un éxito absolutamente arrollador, y que luego pues les vemos tiempo después, que incluso en muchos casos han hablado largamente, en el pasado reciente, ahora menos, pero han hablado largamente de sus experiencias en la cárcel, en libros, en programas de televisión, en entrevistas, sobre todo cuando aquello estaba caliente, y entonces dices, no, fíjate estos tíos además, pero y tanto juguete roto, porque la cárcel está prevista, vamos a ver, yo he escuchado en muchas ocasiones, tanto en público como en privado, a Mario Conde una frase que es, ellos pensaban que yo me iba a suicidar. Es decir, pensaban que me iba a autodestruir. Y yo desde el principio, claro, tú hablas de personalidades con inteligencia fuera de lo común y además muy frías, y además combinado con unas convicciones religiosas que en muchas ocasiones suponen un clavo ardiendo al que aferrarte y tal, ¿no? Y yo me di cuenta desde el primer minuto que puse el pie allí que esa era la empresa más importante de mi vida. Ni el banco, ni antibióticos, ni tal, ni no sé qué. Dice, y conseguí salir mejor incluso, o más regenerado, o más fuerte, porque aprendí a conocerme a mí mismo. Pero, digo, no siempre es así. Hay gente a la que la cárcel directamente la destruye o se autodestruye. Hay muchas diferencias entre unos invitados y otros. Incluso en la misma temática hay dos visiones absolutamente de ver prácticamente todo en prisión. Pero hay un elemento común, y es algo que además Juanma siempre les preguntaba, y era si era verdad el mito o la leyenda urbana de que la cárcel es como un hotel. Sí, les pagamos la comida, les pagamos la cena. Y pueden hacer deporte, y pueden jugar al fútbol, y tienen biblioteca. Esa pregunta le sienta mal, se la hacemos a Gustavo, porque sabemos que le revuelve, ¿no? Y sistemáticamente se ponen serios, fríos y dicen que en absoluto
que la cárcel es un lugar terrible. No porque pasen cosas terribles como vemos en las películas. Que también pasan, ¿eh? Pero perder la libertad y poder ver a tu familia solo en momentos puntuales, en un ambiente sórdido o a través de un cristal, es algo que derrumba a cualquier ser humano. Era muy curioso, por ejemplo, en la entrevista que queremos hacer un poco de spoiler para invitar, insisto, Claro. a animar a los espectadores. Por que eso lo vean. yo os dejo hasta donde queráis llegar. En la entrevista de Villar, por ejemplo, Villar es una persona muy educada, muy comedida, Sí. y entonces nosotros queríamos tirar de la lengua para que nos contara, pues decirlo, los detalles más sórdidos, ¿no?, que él había visto en prisión. Y llega un momento y dice, no, es que no queremos, yo no quiero hablar de las cosas malas, yo no quiero hablar de las cosas malas. Solo quiero hablar de, bueno, pues de las cosas, por así decirlo, buenas que yo viví ahí. Entonces, claro, la siguiente pregunta que le hacemos es esa. Bueno, hay gente que dice que esto es un hotel. Entonces ahí es cuando él se revuelve. Dice, no, un hotel de ninguna manera. El que piense que es un hotel, que vaya y se hospede. Oye. Luego, mira, hablando de Mario Conde, que lo has citado, Mario Conde ha estado muy presente en muchas de las entrevistas, porque casualmente... Bueno, porque es a lo mejor la figura arquetípica, ¿no?, de lo que estamos hablando, una de ellas. Bueno, y porque tiene una personalidad muy fuerte y se adaptó muy bien Sí, a efectivamente. prisión y ayudó a muchos. Sí, y internos. porque- Él porque de contaba alguna que se forma- levantaba a las 4 de la mañana, que lo primero que hacía era hacer deporte, pero pues, saltar una hora a la comba, un deporte... Sí, sí. Podría muy ser el explosivo arquetipo de lo que para hemos hablado, preparar ¿no? El arquetipo de personaje de éxito total y absoluto, posiblemente de la historia reciente, vamos, de la historia de España. Ahora mismo yo creo que es el ejemplo, ¿no?, de quien llegó a lo más alto y a lo más bajo cayó. Lo que pasa es que efectivamente debe ser una persona, vamos, debe ser, no me consta que es una persona con una capacidad de superación y con una cabeza perfectamente, vamos, privilegiada. Entonces, lógicamente no es igual el paso de una persona como Mario Conde por un trance así que de otra persona, pues que de otro perfil, aunque sea una persona mediática conocida, no lo va a llevar igual, eso es obvio. Está meridianamente claro. ¿La cárcel o esto es una leyenda urbana, Álvaro? Es un sitio peligroso, incluso para una persona que ha sido muy importante fuera y que a lo mejor hay también gente que puede tender a pensar, bueno, gente que diga, precisamente por ser vos quien sois, se van a cebar con él, o al contrario, porque allí hay gente de todo tipo, me imagino, y le van a proteger y tal, pero... A mí me han contado, me lo contaba un día aquí, Coto Matamoros, por ejemplo, hay pasillos larguísimos, zonas de sombra donde no hay cámaras, las duchas, las famosas duchas, que yo no entendía muy bien por qué eran tan peligrosas hasta que le escuché a Mario decir un día, ¿sabes por qué son peligrosas? Entre otras cosas, porque hay mucho vapor. Dice, joder, te entra la risa, dice, no tiene ninguna gracia, es verdad, no se ve, y donde no se ve de repente y se hace la oscuridad y hay mucha gente, además estás en una posición desfavorable porque estás desnudo, no tienes la posibilidad de llevar un arma escondida o algo que te proteja y tal. ¿Es un sitio peligroso la cárcel? Sí, la cárcel es un mundo dentro del mundo. Es una sociedad independiente, y con exactamente todos los mismos elementos que tenemos nosotros en sociedad. Con rangos y con también... Absolutamente, con unas normas sociales, tiene su propio supermercado, tiene su propio médico. Es una sociedad en sí misma. Sus normas, sus reglas. todo. Relaciones sociales de poder entre Eso unos es. y Y otros. es una sociedad en la que la violencia sí es mucho más frecuente de lo que lo es en el exterior, o por lo menos en el exterior normalizado. De hecho, yo creo que todos o casi todos los invitados que hemos tenido hasta el momento, todos han visto situaciones de violencia de primera mano. No lo han sufrido todos, algunos sí. Pero verlo Sí, verlo sí, y ver cómo se patio. fabrican armas. De hecho, hay una expresión carcelaria muy común que es ir al tigre. El del tigre es el baño. Entonces, a menudo los internos se retan entre sí, es decir, cuando hay una trifulca o una discusión entre dos, uno llama al otro a ir al tigre, porque el tigre es el baño, es el único lugar en el que no hay cámaras y por lo tanto en el que menos probable es Queda fuera de la recibir- vista del Muy funcionario. peligroso, exacto. porque un golpe en la cabeza con un lavabo de mármol o con el bordillo de un retrete, pues... Pero fijaos. dicho eso, también nos cuentan que la violencia no es al nivel que lo vemos en las películas. No es la selva en la que entra alguien normalizado y le van a pegar una paliza el primer día. Es posible evitar la violencia si se tiene cuidado y se sabe... Sí, luego también hay mucho mito, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de las duchas, ¿no? Todo el mundo ha escuchado lo de la pastilla de jabón, ¿no? Sí, En alusión pues, a las agresiones sexuales que se pueden sufrir dentro. A ver, empiezo por comentarte que la mayoría de las prisiones hoy en día tienen ducha individual en la celda, es decir, ¿no? Sí, no son esas duchas que vemos en las películas, que todavía existen, ¿no? En prisiones muy antiguas, que no han sido reformadas, pero cada vez menos. Vamos, sí que es cierto, todos los invitados que han pasado por el programa, cuando les preguntas, por ejemplo, ese tema de las duchas, oye, la pastilla de jabón, eso es un mito que eso forma parte del imaginario popular en la prisión, como fuera de prisión, el que quiere tener relaciones
del tipo que sea, bueno, porque sea, en este caso homosexuales, que son más fáciles, lógicamente, porque no tienen contacto con reclusas, las tiene, pero de forma voluntaria, es decir, no es esa imagen que tenemos de las películas, ¿no? Hay mucha mitología también. Vamos, la mitología está basada en la realidad, como dice Álvaro, la violencia existe, y además a un nivel posiblemente más exacerbado que fuera de prisión. Es lógico también, date cuenta. Estamos hablando de gente que está encerrada, de gente que está concentrada, muchas veces también con cierto hacinamiento. No estamos hablando tampoco no es un seminario. Estamos hablando de gente que muchos de ellos tienen delitos de sangre, mucha gente con problemas de autocontrol de impulsos, etcétera. Es un caldo perfecto para que se dé, o sea, es un cultivo para que se dé eso. ¿Qué es lo que os ha impactado? ¿La declaración de las entrevistas o de los personajes a los que lleváis tocados o con los que habéis ya conversado y profundizado? ¿Qué es lo que más os ha, o lo más inesperado, lo que más os ha sacado de las previsiones que vosotros podéis tener antes de abordar este proyecto televisivo y antes de cada entrevista? Claro, a ver, ¿Alguna declaración, alguna vivencia? Claro, nosotros ya conocíamos un poco el mundo penitenciario porque nos dedicamos a ello. Lleváis años en sala y os dedicáis a ello. Y tenemos clientes y ambos hemos tenido que ir recurrentemente a prisión, pero es verdad que nuestro recorrido acababa en el locutorio. Claro. Y pues, sinceramente, a mí lo que más me ha sorprendido es lo que te comentaba, es lo normal que es todo. Tenemos la visión del expreso o del ambiente penitenciario como si ese estigma, como si la persona lo llevase después a su vida y fuese a traer las normas de prisión a la sociedad, y sin embargo te das cuenta de que hay perfiles absolutamente normalizados y gente que pasa, incluso gente que ha cometido hechos deleznables. Existe una posibilidad de reinserción, que no digo que sea el sistema penitenciario el que la favorece, porque eso es algo que sí que nos han puesto muy en cuestión algunos de los invitados, pero el crecimiento personal dentro de la prisión es posible. Y alguien que ha estado en prisión puede ser perfectamente un miembro útil de la sociedad. Totalmente. Nosotros además creemos firmemente como abogados y como personas, ¿no? Tengo que decir, ya no por nuestra faceta jurídica. Porque los abogados sois personas. No, también. bueno, pero tengo que decir, hago la matización porque yo conozco compañeros de profesión que no son personas. Que no creen. Bueno, pues, es una broma, algunos somos burros cargados de libros, como dice un amigo mío, ¿no? Dice, un abogado es un burro cargado de libros. No, pero bueno, eso me lo dice con cariño. Pero tengo que decir, yo conozco abogados que hablas con ellos y la figura de la reinserción directamente la desechan. O sea, yo como abogado creo en ello y como persona también. Pero creo que es una opción personal, lo que dice Álvaro. Es decir, puedes implantar 400 programas, lo que tú quieras. La reinserción es una opción personal. O sea, la persona que sale reinsertada, que la mayoría de nuestros invitados no tienen que ser reinsertados porque nunca han dejado de estarlo, ¿no? La mayoría de ellos, algunos sí, por ejemplo, no tenemos el caso de Carney, por ejemplo, que era un delincuente profesional de la banda de Casper y demás. Esa persona actualmente está reinsertada, pero es una opción personal. El que quiere, mira, la cárcel te puede... decir que si quieres, sí. Y si no quieres... La cárcel te puede derivar. Conocemos casos a nivel profesional, Álvaro y yo, de gente que ha entrado porque le han pillado con 200 gramos de hachís y cuando ha salido de prisión ha salido trabajando para un clan de narcotráfico que ya movía toneladas. Esa opción es personal. También conocemos gente que ha entrado por delitos muy gordos, ha entrado siendo el jefe de un clan de narcotraficantes y ha salido de prisión completamente reinsertado y trabaja en una empresa de reparto de colchones. O sea, de hecho, hay mucha gente que entra en prisión por delitos muy graves y no son delincuentes en el sentido estructural de la personalidad. No son personas que no necesariamente van a cometer ningún hecho delictivo en su vida, sino que ha sido una circunstancia particular en un momento particular. El caso de una de nuestras invitadas, de Eva, por una persona que estuvo, le condenaron a 7 años de prisión por delito contra la salud pública, es decir, por tráfico de drogas. Sí. Pero cuando te lees la sentencia y cuando te cuenta ya su experiencia, te das cuenta de que no es una delincuente, sino de una persona que estaba con unas compañías equivocadas en un momento equivocado. Yo lo digo mucho, y yo sé que la frase no es políticamente correcta, pero lo digo con cariño, ¿no? Yo muchas veces digo que en prisión hay más tontos que delincuentes, y tontos lo pongo entrecomillado y lo explico. Claro. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces la gente llega a esa situación por confiado, por incauto, por fiarse de... Es que conocemos miles de casos, de verdad, Eurico, que te podríamos decir en nuestra carrera profesional, de gente que dices, este tío no tendría que estar aquí, pero resulta que estuvo en el momento inadecuado, con la compañía inadecuada, y siguió los pasos que no tenía que haber seguido, a lo mejor de no haber hecho una determinada declaración en su momento, y eso le lleva a prisión. Esa persona, como dice Álvaro, no tiene un perfil delincuencial. Y muchos de los que están fuera a lo mejor tendrían que estar dentro. Oye, y errores judiciales, esto es un clásico, no puedo dejar de preguntároslo. Conocemos casos terribles, el cine, la literatura, estas cosas, ¿no? Errores judiciales. Bueno, claro, errores que judiciales... tardan años a lo mejor. Claro, de errores judiciales reconocidos no lo sé, pero claro, nosotros muchas veces nos encontramos con sentencias que consideramos manifiestamente injustas. Es verdad que
pues hay un sistema de apelaciones, hay un sistema de recursos y en teoría, si llega a la última instancia y hay una sentencia condenatoria, es porque es lo que toca, pero nos encontramos con muchos casos en los que no lo hay. El error judicial, que igual que la prisión es una sociedad dentro de la sociedad, la judicatura, Totalmente. pues hay tontos en todos sitios. Y hay gente más válida, menos válida, y hay gente que parte de premisas equivocadas. Y también te puede influir mucho tener una defensa adecuada o no. Hay mucha gente que se ha encontrado en situaciones salvables a nivel judicial, pero que no han tenido una adecuada representación. Incluso con esa defensa adecuada te das cuenta que te das contra un muro, ¿no? Es decir, que es muy frustrante dentro de lo que es la profesión del abogado, el hecho de que muchas veces dices, es que no puedo hacer más, o sea, es que he desplegado todo el conocimiento, todos los medios que tenía a mi disposición y te das contra el muro de que en un momento dado, pues un juez de un juzgado penal o una sala de la audiencia provincial dice, pues es que lo ve todo el mundo menos que lo tiene que ver. Y el problema es que ese error, muchas veces, Álvaro sí cree más en la segunda instancia que yo. Yo ahí, por ejemplo, difiero de su opinión, yo soy más escéptico con la segunda instancia. O sea, ¿tú crees que lo que te comes en primera instancia normalmente es lo que... Mira, a mí me contaba un compañero hace muchos años que era un fuera de serie, era un señor que estuvo, ya lleva, bueno, de hecho falleció el pobre, ya lleva muchos años jubilados. Llegó a ser abogado de Televisión Española, ¿no? Te hablo hace 20 o 30 años. Y él me hablaba de la teoría del moco. Entonces, yo era un pipiolo, yo estaba empezando a ejercer, ¿no? Pues te hablo de hace 20 y tantos años, y me dice, ¿tú sabes cuál es la teoría del moco? Digo, pues no sé cuál. Dice, mira, tú haz la prueba. Cuando te condenen a un cliente, tú haces el recurso, ¿no? Digo, sí, yo hago el recurso. Vale, tú vas a ver las actuaciones al juzgado, ¿no? Te dan el traslado de los tomos para que tú lo examines. Sí, pues tú haces una cosa, en los documentos importantes que tú veas, el informe forense, la declaración, el documento que prueba tal, tú coge y pega un moco. La gente del moco era figurado, ¿no? Digo, vale, venga, de acuerdo, ¿y qué pasa? Dice, no pasa nada, eso llega a la audiencia provincial, tu recurso se va a desestimar y cuando vuelva al juzgado las actuaciones, pásate otro día a verlas. Ya verás cómo si bueno, la página. Conclusión, muchas veces, por desgracia, es cierto que no se lo ven. O sea, no se lo ven porque, bueno, pues tienen un volumen de trabajo brutal, también la justicia está muy deshumanizada, como pasa con algunos sectores de la medicina, y van, pues eso, hechos probados. No, este señor recurre, ataca el hecho probado, directamente eso desestima. Hombre, le da usted el recurso, tiene 30 páginas, ¿no? A lo mejor le dice algo. Claro. Sí, a menudo los acusados son un número para un juzgado. A menudo. Y sin embargo, la justicia española sí es garantista, yo creo, ¿no? Sí, por lo menos en las instancias más bajas. Dicho esto, la justicia en gran parte de los casos funciona. Y si no, no podríamos dedicarnos a esto, porque sería desesperante. Porque, claro. El trabajo que lleva una causa compleja es inmenso. Y si pensásemos que da igual todo lo que hiciésemos, pues para eso... Bueno, y siempre hablamos de lo malo, ¿no? Pero también hay que hablar de lo bueno. Hay jueces que hacen una labor admirable, fiscales que también la hacen, y que además es verdad que, oye, cuando te llega un auto, te llega una sentencia, dices, este señor se lo ha mirado de arriba abajo. Puedes estar de acuerdo con su criterio jurídico, con su percepción de lo que ha pasado, pero no puedes negar que este señor se lo ha trabajado, ¿no? O sea, hay que poner eso también sobre aviso. Y de hecho, la mayoría de los jueces son así también. Y muchas veces sufrimos la alta competencia de algunos jueces, porque cuanto mejor lo haga un juez, más difícil nos lo pone cuando no llevamos la razón, y muy a menudo no la llevamos. Es un acicate, está meridianamente claro. Aquí estamos para cebar y para suscitar el interés, vuestro interés por el programa de Medina y de Rojo, de Álvaro y de Juanma Medina. Mediaset, ¿cómo se os puede ver? ¿Dónde, cómo, a qué hora, cómo se puede recuperar ya este primer episodio? Pues ya de María Villar y los que vengan por delante. Ya está publicado en la plataforma Mitele, que es la plataforma digital de Mediaset. Pero en abierto. En abierto, no hay que pagar nada, es completamente gratuito. Luego hay otra parte que es con suscripción, pero está concretamente nuestro videopodcast, nuestro programa está en abierto, con lo cual ya todo el que quiera verlo puede acceder. Simplemente tiene que descargarse en el ordenador o en el teléfono móvil la plataforma Mitele. O sea, no os pregunto cuándo ni a qué hora, porque es ridículo. Se recupera el podcast en cualquier momento y ya está. Ayer estrenamos el primer episodio y cada semana saldrá uno nuevo. Esperemos que por mucho tiempo. Pero si no lo secuestra algún juzgado o Audiencia Nacional o algún No, mira que me extraña que a vosotros dos, con lo pluscuamperfectos y lo puntillosos que sois, os lo vaya a secuestrar. Además, esas cosas ya no pasan, ¿no? Aquello de hemos secuestrado un libro, hemos secuestrado una publicación. Sigue pasando todavía, o se sigue intentando a veces. No me digas, pero si hace muchos años... Hemos tenido un caso ahora muy reciente con el tema del libro de José Bretón, por ejemplo, Paz que no prosperaba. Pero son temas muy excepcionales. Aquello de que es más difícil,
por instancias de la autoridad gubernativa. Yo recuerdo, a lo mejor tenía 5 años, mira, lo podía haber metido también en mi libro y no lo he hecho. Cuando yo escuchaba estas cosas, por decisión, el juez acaba de secuestrar la totalidad de los números de la revista Interview que acaban de salir al mercado porque ponía esto, informaba sobre esto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora estamos en otro momento. Yo, por ejemplo, tengo gran amistad, además me jacto de decirlo, con Juan Rada, ¿no? Quien fue director del caso. Sí. Además tiene un libro buenísimo, se llama sobre la censura, ¿no? Espectacular. Y Juan Rada siempre hizo una frase que le decía, no recuerdo el nombre, un ministro de los últimos coletazos de la dictadura de Franco, decía: si nada malo se publica, nada malo pasa. Es decir, esa era un poco la justificación que hacía para la censura. Sí. Pero ahora hay otra parte mi abuela, no la hagas y no la temas. Pero yo ahora te voy a decir otra. No, sí. Decía, si no habláis de ellos, que no ha pasado. No, eso es censura. Pero creo que ahora vivimos en un momento que es peor, ¿no? Que es la autocensura. Sí, claro. Es muchas veces el complejo que tenemos, que tienen muchos medios o que mucha gente que trabaja en medios, de cuidado no digamos esto, cuidado no digamos lo otro. Y yo creo que es más dañina esa autocensura. Yo prefiero tener un señor que me diga esto sí, esto no, esto no, esto sí, a tener que ser yo quien continuamente mida mis palabras por miedo a esa legión de ofendiditos que parece que están como la carabina cargada esperando a que pongas una coma mal puesta que dé lugar a una interpretación errónea, ¿no? Sí, pero es verdad que el miedo a ofender es algo que hablamos mucho cuando iniciamos este proyecto, y nuestra conclusión, que por eso nos juntamos para esto, fue que se ofenda, que se ofenda. Aquí vamos a permitir que cada uno diga lo que quiera decir cuando lo quiera decir. Ya. Y cada uno que haga con ello lo que cada quiera, aguante su vela. Álvaro Rojo, Juan Manuel Medina, abogados, penalistas, amigos, y bueno, pues desde hoy, ¿no? Desde hace unos días también, adalides de un nuevo proyecto televisivo, título: Mis días en la cárcel. Mis días en la cárcel, que está disponible para todos vosotros ya en la plataforma Mi Tele, Mediaset, en abierto el podcast, y ya hay un primer episodio que está a disposición de todo el mundo y además de forma gratuita, sin necesidad de suscripción, que es la entrevista a fondo que le hacen al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias, Eurico.